Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Un CNN Prime súper especial porque tenemos dos materiales muy importantes que mostrarle. Uno va a estar con nosotros, Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio. No se ha referido a todos los sucesos políticos. Y vamos a tener después de CNN Prime, y vamos a tratar de tenerles un adelanto, una entrevista exclusiva con Analía Uriarte, ex jefa de gabinete de la expresidenta Bachelet. Así que comencemos de inmediato en esta jornada súper noticiosa con los titulares. La expresidenta Michelle Bachelet descartó una nueva candidatura a la moneda, señalando que tiene la convicción que deben ser otros los que asuman el desafío presidencial, y agregó que la buena política exige renovación. Tomás Bodanovich interpuso una querella por eventuales delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco contra el diputado Joaquín Lavín León. Mi deber como alcalde, dijo, es perseguir a todos los responsables de los graves hechos de corrupción ocurridos en Maipú. En el mundo, Donald Trump aplazó por un mes los aranceles a los automóviles de México y Canadá. La medida llega un día después de que comenzaran las tarifas de un 25% a ambos países. Pese a esto, desde México aseguraron que podrían buscar otros socios comerciales. En cuanto a Canadá, Trump sostuvo una llamada con Justin Trudeau, pero no llegaron a ningún acuerdo. Y en el deporte, críticas a Thiago Núñez y la directiva de Cruzados tras un nuevo fracaso a nivel internacional en Universidad Católica. Tras la caída ante Coquimbo Unido de este martes, la Universidad Católica ya acumula 3 temporadas sin participación internacional. Aquí comienza CNN Prime. Bueno, y en medio de diversas presiones políticas para definir su candidatura presidencial, Michelle Bachelet declinó una tercera carrera para llegar a la moneda. A través de un video, la exmandataria llamó a la renovación de liderazgos. Esto un día después de que Carolina Toá dejara el gobierno para ser la abanderada, hasta ahora, del PPD. Colomba Eijols nos cuenta. No se escucha. Ahí se escucha mejor. Su coalición tampoco la había escuchado con claridad. En reiteradas ocasiones, la expresidenta Michelle Bachelet había asegurado que no estaba en sus planes ir por una tercera carrera por la moneda, pero su presencia en actividades públicas como esta, dedicada a promover la reforma de pensiones, abría la puerta a interpretaciones. Finalmente, la exmandataria encontró las palabras para poner fin a esa discusión. A fines de año, Chile elegirá un nuevo presidente o presidenta para el periodo 2026-2030. Tengo la convicción, como lo dije en octubre del año pasado, que ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. La buena política exige renovación. Renovación que podría apuntar a cualquier liderazgo de su sector, pues en su declaración la expresidenta aseguró que apoyará a quien resulte elegido para representar al oficialismo. Candidata que eventualmente podría ser Carolina Toá, ya que tras renunciar al Ministerio del Interior, la militante del PPD anunció su interés para volver a la moneda, eso sí, como presidenta. Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también. He estado en muchas luchas políticas en mi vida, cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República. Decisión que viene a complicar al socialismo democrático, pues en más de una ocasión el Partido Socialista ha insistido en la decisión de llevar una candidatura propia. Una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que soberanamente pueden determinar los partidos políticos por sí. ¿Y a usted ¿ya? le gustaría? A mí me gustaría que tuviéramos una candidatura única, socialismo democrático. En este caso el PPD ha propuesto a Carolina Toá y ojalá que reúna los apoyos necesarios. Naturalmente esperamos recorrer juntos este camino. Yo no voy a hablar por el Partido Socialista, tiene una excelente vocera que es su presidenta, la senadora Paulina Bodanovich. He dicho que vamos a ser muy respetuosos de los tiempos y de los ciclos internos de deliberación que tiene el Partido Socialista, y para eso simplemente quedan 2 semanas. 2 semanas para que se lleven a cabo las elecciones internas del PS, que están fijadas para el 16 de marzo. Ahora bien, pese a que el conglomerado se pronunciará después de esa fecha, ya hay representantes que se comienzan a adelantar tras la decisión de Toá. Yo siempre voto por el candidato del partido, por cierto. Sí, siempre lo he hecho así, nunca he dejado de hacerlo. ¿Pero le gustaría que sea Toá? Yo espero que así lo sea.
y que sea de todas las fuerzas de gobierno. Lamentamos que los mismos de siempre negocien a espaldas de la ciudadanía candidaturas que sabemos nos llevarán al despeñadero. El Partido Socialista no llevará candidato presidencial a cambio de un Ministerio del Interior. Ese sería nuestro mayor desastre parlamentario. En el caso de Carolina Toá tenemos una tremenda lideresa para encabezar estos desafíos. Pero no va a ser ella, candidata a ustedes. No, pues eso lo tiene que definir democráticamente el Comité Central y no me cabe duda que haremos el mejor planteamiento para tener a alguien del socialismo democrático para que le dé conducción y convoque el liderazgo de este país. Liderazgo que Carolina Toá no ha mostrado en las encuestas, pero que en palabras de ella es un desafío al que va a aspirar cambiar para lograr un apoyo y una adhesión a la propuesta que van a proponer. Seguimos en estas materias. El oficialismo está en pleno proceso de definiciones de cara a una eventual primaria presidencial. En este contexto, el mandatario Gabriel Boric aseguró que va a impulsar un proceso con miras a ampliar las bases del progresismo. Pero, ¿quiénes podrían participar en esas elecciones? Lo revisamos en la nota de Natalia Muñoz. El candidato del gobierno es Chile. Con esas palabras y en medio de una actividad en La Moneda, el jefe de Estado reiteró su llamado a realizar elecciones primarias en el oficialismo para competir con la oposición en las presidenciales. Lo mejor que podemos hacer para darle continuidad a un proyecto progresista es hacer bien la pega. A mí como presidente de la República no me corresponde estar haciendo campaña por una persona en particular. Y desde la posición que tengo voy a impulsar y conversar con los diferentes partidos para tener las primarias más competitivas, para ampliar la base del progresismo. Promover la unidad del progresismo a través de una primaria democrática, que sea la ciudadanía la que finalmente decide cuál va a ser el liderazgo que va a encabezar nuestro sector. Y también somos firmes partidarios de la unidad. Una sola primaria oficialista donde no todos los partidos están de acuerdo en ir en conjunto. Trazamos un camino el 14 de diciembre. Fuimos criticados en ese momento por proponer dos primarias distintas. Esperamos de aquí a finales de abril que otros se sumen para tener una primaria distinta. Lo digo con todas sus letras, nosotros no iremos a una primaria con el PC. Si bien la DC no integra los partidos de gobierno, sí se abrieron a ir a primarias con una parte del progresismo. Hasta ahora son 3 los precandidatos. 2 que ya están proclamados por sus colectividades, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Liberal. La última precandidata es la exministra Carolina Toá por el PPD. Lo que hemos ido propiciando tener 2 primarias, una primaria más orientada a la centroizquierda, otra hacia la izquierda, creo que es el camino donde sinceramos posturas, ya que hay una diversidad dentro de los partidos oficialistas y donde creo que Toá tiene que tomar una decisión si participa en uno u otra. Necesitábamos definiciones en nuestro sector. Y hoy día es ineludible la necesidad de primarias. Del centro hacia la izquierda necesitamos primarias amplias. No creo en todo caso que haya 8 ni 9 candidatos. Es que todavía faltarían más abanderados por sumarse a la carrera. Desde el Partido Comunista no descartan al exalcalde de Recoleta en actual arresto domiciliario Daniel Jadue, o quien ha marcado en las encuestas, la ministra del Trabajo, Janet Jara. Son miembros del Comité Central, una compañera y un compañero, son miembros de la Comisión Política, han tenido una muy buena visibilidad pública. Eso no cierra que alguien haga una propuesta que pudiera, digamos, ser tercer nombre o cuarto nombre. Definición que deberá estar a finales de abril, ya que los partidos tienen que inscribir sus candidatos 90 días antes de las primarias, las que se llevarían a cabo el próximo 29 de junio. Lo que garantizaría que un candidato o que una candidata al oficialismo tuviera la suficiente representatividad, legitimidad y transversalidad de apoyo es que surja de un proceso de primarias. Por lo tanto, habrá que esperar hasta el 31 de abril para saber quiénes son. Sería posible ver al oficialismo dividido en distintos procesos electorales. No obstante, ante la actual realidad política, en que ni el PC, el Frente Amplio, ni el socialismo democrático han logrado posicionar un candidato con ventajas competitivas, parece más probable que los partidos de gobierno logren inscribir sus candidaturas en un solo proceso. Todavía faltan los anuncios del Frente Amplio y del PS, que tomarían determinaciones el próximo 15 de marzo en el caso del pacto presidencial. Y el 16 de este mes podrían haber luces en el socialismo tras la bajada de Michelle Bachelet. Todavía tenemos tiempo, todavía falta para poder lograr una definición respecto a lo que va a ser la carrera presidencial. No creo que corresponda volver a cometer los errores que
cometimos en su momento cuando levantamos la candidatura de Paula Narváez y no llevamos adelante un proceso de primarias legales. Nosotros como Frente Amplio tenemos una reflexión el día 15 de marzo, donde vamos a apostar por una primaria amplia, donde estén todos los sectores representados. Por cierto, también nosotros como Frente Amplio presentar una carta. Por su parte, el Partido Radical también presentaría un candidato presidencial durante marzo. Definiciones a puertas de las primarias del oficialismo, que hasta ahora tiene 3 eventuales postulantes. Bueno, como les comentábamos, tras CNN Prime van a poder ver una entrevista exclusiva que le hicimos a la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lía Uriarte, que además es parte de su fundación, una mujer muy cercana a ella, y dijo, entre otras cosas, porque la entrevista viene después de CNN Prime y ya va a estar en algunos momentos más en nuestro sitio web, ella señaló que la negativa de la expresidenta a una tercera candidatura era una decisión sin vuelta atrás. Lo que yo interpreto de las intervenciones de la expresidenta, la primera creo que fue en octubre más o menos, cuando ella dijo claramente no voy a ser candidata, creo que tienen que potenciarse nuevos liderazgos, hay una tarea para los partidos, qué sé yo. Y hoy que reafirma con fuerza esa posición que ya había manifestado en octubre, y los tiempos que corren me hacen ver claramente que esto es una reafirmación de algo que ya era definitivo en octubre. Sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás. La también exministra de las Express manifestó que Carolina Toá no sería una heredera natural de la expresidenta Michelle Bachelet, pese a que podrían existir similitudes, pero también muchas diferencias en las formas de liderazgo. Todo esto a raíz de que el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que Toá era la heredera natural. Veamos. Hay modelos, estilos de liderazgo, de formas de enfrentar la política, etcétera, en que podemos encontrar similitudes entre la expresidenta Bachelet y Carolina Toá, y hay otras en que los estilos claramente son distintos. Entonces, son dos personas distintas. No me atrevería a decir que hay un heredero natural de la expresidenta Bachelet, como no lo hubo del expresidente Lagos, como no lo hubo del expresidente Elwin. Es del todo evidente que tienen estilos distintos, lo que no significa que no haya similitudes. Por ejemplo, son dos mujeres resilientes, son mujeres arrojadas, valientes, que toman decisiones, que van adelante, pero el estilo claramente es distinto. Bueno, lo otro interesante que les podemos contar es que valoró la forma de liderar y encontró similitudes ahí con la expresidenta Bachelet de la ministra del Trabajo, Janet Jara, enfatizando que la gente la percibe como muy cercana. Hay unas similitudes en el estilo de liderazgo que sí, uno tendría que decir, claro que sí, con Michelle Bachelet, porque, o sea, así como dije, las similitudes que tenía, por ejemplo, Carolina Toá con la expresidenta, bueno, acá también, ya que tú pones el nombre, Janet Jara es una persona que la gente la percibe como muy cercana, que es una cosa que le pasa a Bachelet naturalmente. Y yo creo que sí, hay una... ideológicamente, desde luego, hay una diferencia importante. Pero sí, eso también existe. También hablamos de otras cosas. Hablamos, por ejemplo, de Evelyn Matei. También va a estar eso en nuestro sitio web en momentos más para que ustedes puedan ver la entrevista completa. Y le preguntamos sobre la denuncia por violación en contra y la formalización también en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien conoce. Dijo hartas cosas que va a ser interesante que ustedes puedan apreciar, escuchar. Pero, entre otras cosas, Ana Lía Uriarte sostuvo que había un hito a partir de unas imágenes que ya había visto en televisión y que, a su juicio, con los antecedentes que se habían ido conociendo, aunque tenía mucho respeto por la denunciante, ella creía que no se había ido agravando la denuncia. Dijo que no vio en esas imágenes una actitud de forzamiento por parte del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hacia su denunciante. No sé si describir la imagen es bueno porque tengo respeto por la denunciante, pero lo que se apreciaba en esa imagen no era una actitud de forzamiento de parte de Manuel, de
menoscabo a la persona o de forzamiento a algo, se veía algo distinto. De verdad yo tengo respeto por la denunciante. No voy a jugar el papel de por defender a Manuel o poner antecedentes a favor de Manuel, yo vaya a incurrir en una actitud descomedida con la denunciante, pero pareciera que hay más de una lectura. Hay mucho más entonces en la entrevista que ya va a estar en nuestro sitio web y que luego después de CNN Prime pueden apreciar completa. Bueno, y un incendio afectó a la Escuela de Carabineros en la comuna de Providencia. Al lugar concurrieron 20 compañías que, según información preliminar, se inició en unas obras de remodelación. El siniestro afectó principalmente oficinas administrativas, por lo que no hubo personas afectadas. La Fiscalía de Flagrancia Oriente inició las investigaciones para determinar las razones del incendio. El fuego principalmente se efectúa en el pabellón central, el cual es utilizado principalmente para trabajo administrativo. En estos momentos el estado se encuentra ya controlado, Bomberos trabaja en la remoción y la ventilación, principalmente de cubierta, ya en el techo. Son hipótesis que se están manejando. Como les decía, está el personal de investigación de incendios y peritos de bomberos de Santiago trabajando en ello. Ya tenemos identificado el origen, el lugar donde se ubicó el inicio de esta emergencia. Estamos viendo este departamento cuál fue la causa. No hay afectación de los aspirantes a oficiales ni tampoco del personal policial que trabaja al interior de la escuela. Ellos fueron evacuados. Solamente el fuego se concentró en el pabellón A y no hubo afectación. Los aspirantes están todos sin lesiones, lo mismo que nuestro personal. La Escuela de Carabineros tenía licitado un trabajo, una empresa de pintado de la estructura, y una de las hipótesis es esa, pero vamos a esperar los resultados de nuestros equipos periciales y también el informe de bomberos. En este momento, la Fiscalía dispuso la concurrencia de OS9 y la OCAR para que, una vez que se hagan los peritajes respectivos, se puedan determinar los motivos del incendio. En este caso son todas hipótesis que se están manejando. Esto probablemente tiene que ver con trabajos que se están realizando en el lugar. Ya lo habíamos anunciado, nos acompaña la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vio la salida del gabinete de la ahora ex ministra del Interior, Carolina Toá? Bastante bien. La verdad es que es muy importante para el oficialismo poder contar con cartas competitivas que permitan abrir una primaria amplia. Es lo que hemos planteado como Frente Amplio. Fue una gran colaboradora de este gobierno, así también lo manifestó el presidente. Y nosotros como Frente Amplio tenemos una decisión ya tomada hace varios meses que tiene que ver con llevar una candidatura propia. ¿Sí o sí? Sí, porque creemos que las primarias es una buena oportunidad para poder contrastar ideas y también ir consolidando una idea de unidad que sea más sustantiva también. Tengo una duda, para ser súper precisos. Cuando dice llevar una candidatura propia, puede tener dos lecturas. Entender como candidatura propia alguien que ustedes decidan apoyar, o que cuando se dice candidatura propia, otros entienden alguien que milite en el partido Frente Amplio. Nosotros hoy día nosotros hoy día definimos llevar una candidatura que represente las ideas del Frente Amplio. Eso puede ser con un militante o un no militante, sin embargo que represente al sector que nosotros representamos. En eso yo creo que lo relevante también es poder poner una diversidad de actores que permitan ganar la elección. Nosotros hoy día como Frente Amplio hemos tomado también una lectura de cómo está el ambiente político, es algo que está en permanente movimiento y que además tiene ciertas peculiaridades este momento político. Por un lado tenemos a la oposición bien dividida, pero con candidaturas que llevan mucho tiempo corriendo. La de Evelyn Matei está estancada hace harto tiempo, está avanzando una candidatura como la de Kayseri, donde además hay un estadio internacional con Trump y Milei y otros personajes que alientan también a la necesidad de poder tener una alternativa del progresismo. En eso hemos trabajado ya hace harto tiempo con la alianza de gobierno, pero creemos que tenemos que salir a ganar, que eso es posible hoy día si es que logramos llevar candidaturas que sean realmente competitivas. Quiero preguntarle si es que está descartado que el Frente Amplio se sume a la candidatura de Carolina Toá. Por ahora nuestra definición es clara. Queremos tener una candidatura propia, que queremos además avanzar en una primaria amplia. Sí, pero es que, ¿por qué se lo pregunto? Porque usted me precisó que por candidatura propia se entendía alguien
no necesariamente militante o sí militante, que podía ser cualquiera de las dos pero opciones. que represente la lectura del Frente Amplio. Y en eso creemos que es importante poder llevar una candidatura propia. Carolina que Toá haga que no además representa propiamente tal la lectura del Frente Amplio. O sea, porque hoy día estamos en una alianza de gobierno que es diversa y que tiene diversos partidos. Eso no quiere decir que no respetemos y apoyemos también ese trabajo y esa decisión que tuvo soberanamente el Partido por la Democracia. Y en eso es muy bueno que puedan haber distintas lecturas. Y en ese sentido quiero volver a repetir que nuestro Comité Central ya decidió poder levantar una candidatura propia. Ya, o sea, no se van a plegar a la de Carolina Toá. Por ahora no, es parte de las definiciones que tenemos que tomar en nuestro próximo Comité Central, que es el 15 de marzo. Nosotros ¿Y ahí van a revisar esto también? O sea, ¿se va a conversar? Vamos a ver todo el escenario presidencial, los nuevos movimientos que se han dado, pero acá la decisión es clara. Nosotros queremos tener una candidatura propia también para poder darle esa diversidad al sector. Tengo una duda, porque usted y otros pensaban que Michelle Bachelet podía ser una buena opción para apoyarla como Frente Amplio. ¿Cuál es la diferencia entre apoyar a Michelle Bachelet y a Carolina Toá con la premisa de alguien que represente la lectura del Frente Amplio? ¿Por qué Michelle Bachelet podría representar la lectura del Frente Amplio y Carolina Toá no? No, a ver, yo lo que acabo de decir, sí, perfecto. Lo que nosotros definimos como Frente Amplio es poder tener una candidatura propia que representa a nuestro partido en unas primarias que sean amplias. Esa fue la decisión de nuestro último Comité Central. Lo que sí ocurrió fue que debido a que había una posibilidad de que la expresidenta pudiese ir a esa carrera, nosotros nos abrimos a la posibilidad de revisar esa decisión. Pero era solo en ese caso, digamos. Es que una persona que ha sido 2 veces presidenta, que además ha tenido una lectura de unidad frente al sector, merece que podamos ir revisando esas definiciones. Ya, pero era algo excepcional. Yo he dicho en todos los tonos de que nosotros vamos a tener cintura táctica para poder ir abordando los distintos escenarios. Nosotros acá no nos engolosinamos con nada, lo que queremos es darle una alternativa al país. Y en eso estamos pensando con mirada de futuro, de poder tener una alternativa que sea capaz de representar estas definiciones y que también permita, sobre todo, mantener el ciclo de cambios abierto por este gobierno y que además permita poder profundizar ese camino. Creo que también en eso es muy relevante poder ganar de forma de que también la ultraderecha y la derecha no signifique un retroceso para esos avances. ¿Usted entendió como un no definitivo la carta y el video de la expresidenta Bachelet sin vuelta atrás? Entrevistamos hace poquito, va a salir después de CNN Prime, Analía Uriarte, que bien la conoce, y dijo, yo lo interpreto como un sin vuelta atrás. ¿Usted? O sea, yo entiendo que la expresidenta hoy día dio 2 mensajes muy claros. El primero, la necesidad de renovar los liderazgos y también de que sea una primaria amplia y competitiva la que defina el futuro candidato del sector. En eso yo creo que es muy relevante ese llamado a la unidad que hace y que no es la primera vez que lo realiza, lo hizo también. Pero ella también dijo, yo no voy yo. Por eso digo. Por eso yo le preguntaba, ¿usted cree que es sin vuelta atrás? Porque es que a mí no me corresponde decir si es que es vuelta atrás o no, es parte de lo que ella acaba de decir. Hoy día ella mencionó que no iba a ir. Ya, pero si, por ejemplo, no prende la candidatura de Carolina Toá, no prende la que ustedes planteen, y está ahí todavía Michelle Bachelet, ¿irían a pedirle de nuevo? O sea, es que hoy día la presidenta fue clara en decir cuál era su postura. A mí no me corresponde, además siendo timonel de otro partido, determinar este tipo de cosas por esta vía. Yo creo que hoy día su liderazgo es importante para el sector en términos de unidad, en términos de programa, pero también en términos de proyecto. Ella también fue muy relevante en la determinación de que pudiésemos tener una lista unitaria en el caso de las alcaldías, y creo que eso también es una necesidad en que podamos ir encontrando también que su liderazgo pueda ser útil para todo el sector, que creo que es lo que hoy día ella también ha representado. ¿Qué nombres tienen ustedes que pudieran ser competitivos frente a Carolina Toá? Nosotros hemos dicho que tenemos una serie de liderazgos importantes en nuestro partido. Yo no quiero adelantar que esos son los candidatos, porque eso es algo que le corresponde a mi partido, y nosotros somos un partido que discute en sus bases. Yo no, pero digo como alternativas que usted diga, sí, podría ser competitivo con Carolina Toá. Nosotros hemos dicho que tenemos un elenco, tenemos al alcalde Tomás Bodanovich, que también creemos que es importante tratar de conversar hasta el último día de la necesidad de que pueda participar, porque acá hay un deber con Chile referente a la necesidad de poder ganarle a la ultraderecha, pero también mantener el ciclo de cambios abierto. Está también Gonzalo Vinter, que fue la tercera mayoría nacional en la última elección, que ha tenido un rol relevante en este gobierno en términos de vocería, en términos de relato, en términos de postura política. Está también Beatriz Sánchez, que fue candidata presidencial, que ganó, o sea, que logró un 20% de nuestra primera camino electoral, y que además viene llegando o está trabajando hoy día, en verdad,
México, que es un país que además en términos del progresismo ha significado un tremendo aprendizaje en cómo vamos a tener que afrontar temas como la migración, temas como el crimen organizado, donde la unidad entre distintos países resulta muy relevante. Así que yo creo que hay elenco, hay una serie de liderazgos al interior de nuestro partido y por eso creo y también mantenemos la esperanza y también el trabajo de seguir profundizando eso y que ojalá la ciudadanía se haga parte de una primaria. Creo que a ratos la primaria se absorbe demasiado en los partidos. ¿Se viene Beatriz Sánchez? O sea, es parte de las definiciones. Como que se le salió. No, porque va a estar se viene, entonces no sé si dijo... O sea, es parte de las definiciones que vamos a tener que tomar. Constanza. No. Se viene Beatriz Sánchez. Es que quizás mi corazón habló de mis deseos. O quizás ya sabe que se va a venir. No, para nada. No, para nada. Ya, y lo otro que me llamó mucho la atención es que usted dijo, vamos a insistir en Tomás Bodanovich que reconsidere el alcalde de Maipú su negativa. ¿Se lo van a pedir de nuevo? Es que hemos tenido conversaciones durante todo este periodo. De hecho, habían hartas notas que hoy día recogían de que nos íbamos a empezar a juntar. Hemos tenido conversaciones permanentes con todo nuestro liderazgo. Con todo nuestro liderazgo. Y no solamente convencerlo a él, si tiene que ver no con un tema de nombre. Y yo he sido bien específica en esto. Y a ratos pareciera... marca súper bien en la encuesta. Entonces tiene lógica que traten de convencerlo, digamos. Creo que las encuestas son un factor, pero también tiene que ver con el tipo de liderazgo y gestión que ha realizado y que representa de gran forma todo el avance que hemos tenido en términos de también innovación y, no les ha dicho de que conexión sí hasta ahora. También con la ciudadanía. Es que no, pero lo que usted podría hoy día contar es que hasta el día de hoy no les ha dicho, ok, ya, lo estoy hasta pensando. El día de hoy mi partido no ha decidido cuál es su candidato o candidata presidencial. Nosotros lo que hemos definido es llevar una candidatura propia que sea competitiva. En eso yo menciono cuál es el elenco y te digo, y lo dije explícitamente, esos son liderazgos importantes de nuestro partido con los cuales vamos a seguir conversando como hemos conversado antes. Y ahí me interesa hacer solamente un punto. Creo que a ratos las primarias terminan enfocadas demasiado centradas en los partidos, en simplemente una discusión entre cuatro paredes. Yo creo que la primaria tiene que hablarle a Chile, tiene que ser capaz de conectar con las necesidades que tiene la gente, con las urgencias que tiene, que muchas veces se trivializan, se minimizan, y acá lo que queremos hacer como Frente Amplio es ofrecer un liderazgo que sea capaz de representar esa mirada y que también sea competitivo. Si nosotros cuando decimos que hay que ganar, no es simplemente por un afán de mantenernos en el poder o mantenernos en el Estado, que muchas veces es la primera respuesta que hay frente a una crisis de legitimidad. Acá lo que nosotros queremos hacer es mantener una propuesta de país y también lograr que una coalición que es amplia y que hoy día está en temas de definiciones pueda contar con una visión bien clara por parte del Frente Amplio. Ya. Pero entonces hasta el día de hoy no les ha dicho sí. Yo no voy a decir ni que me han dicho ni que sí ni que no. Ya, pero si no, no, puedo ya decirlo, no estaría contando. Ya, pero sabemos por lo menos que han intentado que reconsidere. Sí, no, ya lo habrían contado. No, porque ya se sabría. Lo que te digo, Mónica, de verdad, es que todavía hoy día no hay una definición de cuál es el nombre. Sí, entiendo que no hay definición de cuál es el nombre. Hemos estado conversando con todos nuestros liderazgos del partido. Y una pregunta, ¿usted cree que es acertado decir que, como dijo el presidente del PPD, Jaime Quintana, que la heredera natural de Bachelet es Carolina Toá? Yo creo que la persona que pueda representar liderazgos tiene que ver primero con no hacer una rememoranza permanente al pasado. Yo creo que a ratos cuando se habla de liderazgo se habla siempre en relación a otro presidente o a otra presidenta, cuando la verdad es que los desafíos que tenemos para el siglo XXI son diversos. Creo que se pueden valorar características y también el liderazgo actual de la expresidenta Michelle Bachelet, que de hecho hoy día hizo un gesto también que lo viene haciendo hace mucho tiempo sobre la unidad del sector, sobre la necesidad de su competitividad y cómo la alianza generacional entre distintas trayectorias de nuestra naciente alianza de gobierno es nuestra fortaleza. Y ahí yo creo que más que buscar herederas naturales, creo que la ciudadanía tiene que elegir cuáles son los perfiles que busca en esta nueva etapa y también cuáles son los elementos que Carolina Toá o también el resto de los candidatos, Vlado, o también los que nosotros vayamos a presentar, el PC también sin duda, sean candidaturas y liderazgos de representación popular y que también le hagan sentido a las personas, que conecten con sus necesidades y sus pensamientos. Fernando Atre decía que en capacidad, como estoy buscando sus palabras, un liderazgo que pueda unificar de mejor manera y hacer converger detrás de ese liderazgo una coalición lo más amplia posible, y decía que la posición de Bachelet en eso era mejor que la de Carolina Toá. Puede ser, pero yo en general tiendo a desconfiar de alianzas políticas que se basan en liderazgos. Creo que eso ayuda en muchos términos y es bueno que existan liderazgos que estén pensando en la unidad, pero muchas veces cuando ese liderazgo falta, a veces las cosas tambalean o
cuando simplemente se toman decisiones en torno a ciertas coyunturas, terminan avanzando populismos, donde al final son las lecturas personales o el culto a la personalidad lo que termina primando. Yo por eso creo en una lectura de proyecto, en que seamos capaces de acordar ciertos puntos que le presentemos a la ciudadanía y que permitan avanzar en lo que ya se ha avanzado durante este gobierno y profundizar en aquello que no ha sido posible por el constante obstruccionismo que hemos tenido por el frente. Y cuando escuchábamos al presidente ayer en el cambio de gabinete, decía, a ti Carolina te va a tocar intentar prolongar o solidificar, no me acuerdo la palabra exacta, esta alianza. Y dijo algo más, fue bien elogioso con ella y muchos interpretan y dicen que es obvio que Toá es la candidata del presidente. O sea, yo creo que agradecer y reconocer el tremendo trabajo que hizo la ministra en una cartera tan desafiante que además tenía como elemento principal la mayor prioridad de la ciudadanía, que es la seguridad. A mí también me tocó trabajar mucho en ese tema, sin duda es una forma de eso, de agradecer. Eso no quiere decir con que haya sido ungida como la candidata del presidente. De hecho, inmediatamente después él señala que lo necesario es que haya una primaria que sea amplia, convocante y que también permita profundizar en esta alianza. Y en eso yo creo que el presidente lo dijo ayer claramente, lo dijo hoy día también nuevamente, en el que su rol como presidente tiene que ver con gobernar, con poder otorgar un buen cierre de gobierno que además permita proyectar en un futuro gobierno que pertenece a toda esta coalición y que también fue en parte convocada por el propio presidente. O sea, el presidente también es una persona que se la ha jugado muchas veces por la unidad y por la amplitud, y creo que eso es una muestra más de aquello. Constanza, en otras materias, ¿debe ratificarse a Macarena Lobos en la Secretaría General de la Presidencia? Yo creo que ha concitado mucha conversación respecto también a sus capacidades como subsecretaria. Es un elemento que le compete netamente al presidente. Yo creo que es él el que tiene que nombrar a sus colaboradores y a mí no me corresponde. ¿Lo verían con buenos ojos ustedes? ¿Es un buen nombre? Yo creo que en general los nombres dialogantes pueden ser una buena alternativa, pero creo que eso depende de una serie de definiciones políticas también, en donde un ministerio tan importante como la SECPRES requiere una conversación entre distintos actores de la alianza que por ahora no hemos dado todavía y que es parte de lo que también se va a estar discutiendo durante los próximos días. ¿Y no sería grave que quedara fuera del comité político el Partido por la Democracia? Hace un par de días, ahí mismo donde usted está, Jaime Quintana, el presidente de esa colectiva, dijo que no les gustaría quedar fuera del comité político, que era un lugar de influencia importante y que ellos habían sido muy leales con este gobierno. Yo insisto que son elementos de verdad que corresponden al presidente y sobre todo durante el último año de gobierno. Yo creo que acá lo importante es poder gobernar, es poder tener a los mejores cuadros para poder hacer las distintas tareas, y creo que más que una discusión sobre representación o cuota de los partidos, es importante que se respete también la posición del presidente. Tengo que retroceder un paso porque dejé algo en el tintero respecto a las primarias. ¿Qué tan amplia puede ser la primaria? ¿Qué sería lo deseable? Nosotros hemos llamado a una primaria lo más amplia posible, desde el oficialismo hasta quienes quieran participar de una alianza progresista. Eso incluye a la DC, incluye a sectores que están fuera del gobierno, pero sin exclusiones. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo como alianza de gobierno en un proyecto de unidad donde hemos tenido muchísimas reuniones para poder, por ejemplo, llevar a cabo una lista de alcaldías que fue unitaria y que parecía imposible y fue posible, y además donde hemos tenido un trabajo permanente en el gobierno. Por lo tanto, nosotros hemos dicho sin exclusiones. ¿Por qué sin exclusiones? Porque en un momento tan apremiante para la sociedad, la unidad es un factor muy preponderante y a rato la unidad tiende a ser vacía cuando no hay un compromiso de por medio. Así que me gusta más bien hablar de síntesis, de cómo somos capaces de poner cada uno nuestras distintas lecturas y lograr tener un desarrollo de algo común en el que todos nos sintamos parte. Y eso es lo que nosotros por lo menos como Frente Amplio estamos llamando. La Democracia Cristiana, a través de su presidente, sostuvo que no iban a ir a una primaria en que estuviera el Partido Comunista. Y a mí me parece bien preocupante porque creo que hoy día los tiempos que estamos viviendo requieren poder encontrarnos en la diversidad, poder entender que somos proyectos distintos sin duda, pero hay un peligro grande y lo podemos ver en el Estadio Internacional y que hoy día además tiene a la derecha totalmente sumida en ese discurso. Antes hablábamos de la ultraderecha representada por Kast
y Kaiser, y hoy día Matei se está comportando con el mismo guión que la ultraderecha, con elementos de carácter bien grave de vulneración no solo de los derechos humanos, sino también de principios mínimos de también apoyar un gobierno como el de Milei o el de Trump, que están teniendo gobiernos por decreto. ¿Qué cosas de las que ha dicho? Dos cosas. Primero, para usted, el hecho de que fuera Evelyn Matei la que encabezara un eventual gobierno, ¿no es garantía suficiente de que no va a haber una regresión autoritaria si es que se alía con Kast y Kaiser? Eso está por verse. Ella hizo un llamado amplio a que la alianza que ella iba a representar estuviera también incorporada con Kast y Kaiser. No, eso es preocupante para nosotros. Aunque ella sea la que encabeza el gobierno. Sin duda, porque esas son las ideas que también se están imponiendo. Ha ido a foros internacionales a alabar el rol de Milei, donde además... Económico, sí. No, yo creo que hay una alianza internacional que se está fraguando y yo creo que es importante que los demócratas también llamemos a sectores importantes de Chile Vamos, que yo reconozco, han tenido una lectura que sí les interesa mantener la democracia, sí les interesa participar del debate público. De hecho, en la discusión de pensiones fue muy clave que esos actores estuvieran dispuestos a poder ceder, a poder encontrarnos, a Son poder los que apoyan a Evelyn Matei, Chile Sí, Vamos. pero hoy día hay una falta de proyecto por parte de la derecha que determine cuáles van a ser esos marcos de acción. Si tu marco de alianza también tiene que ver con el Estadio Internacional de Trump, de Milei, que son los símbolos que ha dado Matei, donde además los guiones que se han dado tienen que ver con plantear permanentemente ciertos datos que no son del todo ciertos, un tema altisonante, además, las declaraciones que acaba de dar con respecto a la población migrante, por ejemplo, son elementos que a mi juicio y a juicio de varios de nosotros requiere definiciones. Ya. Y una pregunta, quiero profundizar, porque en el fondo a nosotros se nos pregunta permanentemente por los nombres, porque falta el nombre. Pero estamos trabajando en un proceso de proyecto al mismo tiempo. Tenemos reuniones programáticas en las que estamos definiendo cuáles van a ser los principios, cuáles son los temas que se van a defender, y por el otro lado tienen nombre hace 4 años, más o menos, desde que Kast no salió presidente hasta marzo del 2022, que son los dos candidatos que van punteando, salvo Kaiser, que acaba de aparecer, y sin embargo no sabemos cuál es la coalición que va a gobernar, no sabemos cuáles son los principios. También, pues pero tampoco sabemos con quién van a gobernar, tampoco sabemos si está hoy la día DC hay una o no, coalición de gobierno, si y no, estamos está en una bien, convocatoria. Pero no sabemos si van a hacer una primaria, pero dos hemos dicho primarias, si va a estar la públicamente qué es lo que DC, no va a queremos. estar la DC. Hoy día hay una visión Jadwe dice que pública. cree que tiene que levantarse el pueblo y Quintana le responde aquí mismo que le parece que eso es subversivo. Y eso es parte de una discusión en una alianza, que hemos dicho cuáles son y podemos definir cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro, y lo hemos dicho, y eso es parte de lo que normalmente se nos reclama. Lo que yo estoy diciendo es que acá hay una derecha que está en definiciones, y que esas definiciones todavía no llegan. Y eso es importante poder definirlo. Si no va Evelyn Matei con Kast y Kaiser, porque de repente no se encuentran en el programa, no están de acuerdo, qué sé yo, por 1000 cosas. En ese caso, si no va con Kast y Kaiser, ¿ahí usted tiene alguna aprensión? Más allá de las diferencias que tenga con ella. Me encantaría recordar que hace menos de 2 meses, el ex presidente de Renovación Nacional hizo una apología a Pinochet. No era una persona que iba pasando por afuera de un evento, era un ex presidente de RN que dijo que había que volver a tener en cuenta los principios que había dispuesto Larraín. Carlos Larraín, ya es que no me acordaba. Y no era una persona que iba pasando por afuera, sino que es parte estructurante. Que no quiere mucho a Evelyn Matei a todo esto, ¿no? Pero es parte estructurante de esa alianza, y por lo tanto digo que incluso dentro de su sector acaba de renunciar el diputado Lavé de la UDI para ir al sector de Kaiser. Hay un reacomodo, pero por eso, hay un reacomodo de fuerza, y lo que yo quiero decir es saber con claridad si la exalcaldesa Matei va a estar por ser una derecha democrática o por ser una derecha populista del corte de Trump o de Milei. Eso no está claro hoy día. Ya, eso cuando uno ve que tiene que ver para opinar, tendría que esperar eso. Sin duda, y eso es preocupante, y yo hago un llamado también al sector de Chile Vamos de que de quienes creen realmente en la democracia y que no fue simplemente un tema coyuntural, sino de principios, que ese tipo de definiciones son imprescindibles. Ya, antes de terminar, pues sé que se nos va a acabar el tiempo y hay algo que no quiero que quede en el tintero. Usted fue delegada presidencial, vio los temas, muchos de los temas que tocan de seguridad y de otros, y hay uno que capaz que le hubiera tocado opinar si fuera todavía delegada presidencial, y es la famosa estatua de Baquedano. El gobierno, dicen, estaría evaluando reemplazar esa estatua por una de Gabriela Mistral, y que en el lugar donde estaba, en el fondo, Baquedano, esté Gabriela Mistral.
¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que en general las ciudades tienen que ir adaptándose y reconociendo su historia y construyéndose también democráticamente. Creo que esos principios ayudan a ir reconociendo la historia que pasó, no taparla, pero también reconocer cuáles fueron los problemas que tuvimos y también la posibilidad de futuro. Creo que un lugar tan importante como la Plaza Italia, donde además se está haciendo toda una renovación del eje Alameda-Providencia para renovar también desde Providencia hasta Lo Prado, donde está habiendo una inyección de recursos muy importantes, donde va a haber una nueva ciclovía, la idea es que sea un lugar que nos conecte, un lugar donde hay marchas masivas, pero también es un lugar donde la gente celebra los triunfos de la Copa América, un lugar que nos tiene que encontrar. Y por lo tanto yo creo que mediante procesos que sean lo más participativos posible de aquellas comunas que van a ser parte de ese lugar tan neurálgico, debiese ser un camino para poder ir buscando un lugar o una Plaza Italia que nos una. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, que esto se decidiera en un plebiscito comunal? Puede ser un mecanismo, bicomunal, puede ser un mecanismo, pueden haber mecanismos también asociados a los consejos municipales que también representan a las personas. ¿Cómo votaría si tuviera que votar en un plebiscito? A mí me parece que Gabriela Mistral es una de quizás las personalidades más importantes de nuestra historia, no solo por ser premio Nobel, sino por ser una política, por ser una mujer rural que además permitió dar debates políticos en un momento donde las mujeres ni siquiera podíamos hablar, y faltan mujeres, yo creo, en la ciudad. Hay pocos lugares donde hay calles con nombre de mujer, donde hay estatuas que representan a liderazgos de ese talante, y creo que también Chile le debe mucho a Gabriela Mistral. Ha sido normalmente una mujer que se le ha tratado desde un prisma más bien oculto y que hoy día está tomando también una relevancia histórica, yo creo por el nivel de amplitud y de adelantamiento a su época, que para mí me parece que es de las mujeres más importantes de nuestro país. Yo no quiero restarle, pero ni 0,5% de mérito a Gabriela Mistral, en lo absoluto, una mujer admirable, 100%, ya no, quiero dejar en claro eso por si acaso. Pero usted sabe también que la lectura política que se puede hacer de sacar a Baquedano de su lugar original es, y para muchas personas, no solo necesariamente de la oposición, es que sería, de alguna manera, el triunfo de la violencia o del llamado octubrismo, sacarlo de ahí porque finalmente fue en ese contexto que lo movieron. Yo creo que reducir todo lo que pasó el 2019 a simplemente los hechos de violencia es tener una miopía histórica preocupante, porque creo que... ¿No cree que sería símbolo de eso mover a Baquedano? No, en ningún caso. Creo que por eso también las ciudades cambian, se modifican y tienen que ir actualizándose en función de las necesidades que tiene la gente en el lugar que las habita. Y por eso yo creo que encontrar un lugar o un espacio común, y creo que además Gabriela Mistral representa muy transversalmente a la sociedad chilena, no representa un sector político de ninguna manera. De hecho, ella era muy católica, tenía es un tipo de liderazgo muy transversal. Más allá del nombre, creo que lo importante es poder mirar con una perspectiva histórica los sucesos que vivió nuestro país y que seamos capaces también de ir construyendo una ciudad que nos reconozca todo, que reconozca las cosas que pasaron ahí y que busque una mirada de futuro. Yo creo que lo que tenemos que lograr es encontrarnos, sanar esas heridas, de todas las heridas, desde quienes sufrieron violación a los derechos humanos, que es algo real que ocurrió en esas calles, y también aquellos que perdieron sus negocios y que por lo tanto también reside ahí un dolor con el que a mí me tocó también lidiar en ambos sentidos, y por lo tanto creo que en general los lugares públicos tienen que unirnos. Y ese llamado es importante. ¿Se podrían sumar varios monumentos? Y por eso es importante que la gente participe y que haga suya el lugar en el que habita. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. La última pregunta para cerrar es la siguiente. Hoy día, con una mano en el corazón y también en el cerebro, digamos, ¿está difícil el camino presidencial? Yo no digo nunca cerrado, porque creo que no existe en política ningún camino cerrado, jamás. Pero ¿usted reconoce que es más difícil tal vez que la vez pasada, menos difícil? ¿Cómo lo ve? No, yo la verdad es que creo que la política es desafiante. Estamos en un momento mundial que requiere unidad, que requiere iniciativa, que requiere creatividad. Durante las elecciones pasadas, en esta fecha, nosotros recién estábamos proclamando al presidente y teníamos que juntar las firmas todavía hasta el mes de mayo. En medio de la pandemia,
tras un estallido social, donde además los partidos políticos, el poder firmar por un partido político no era para nada algo agradable y por lo tanto son desafíos de cada tiempo. Yo creo que en general cuando se mira con cierta nostalgia ciertos momentos de la historia es simplemente ser complaciente y no entender que la cabeza tiene que estar, la cabeza, el corazón y la guata tienen que estar enfocadas hoy día en poder ganar para poder darle dignidad a las personas, para poder avanzar en mayores derechos. Hoy día hay un retroceso importante en muchas materias y creo que es nuestro deber como progresismo poder dar una luz también de esperanza en eso. ¿Creen que es tan difícil la situación que ustedes lo que querían con Bachelet más o menos que mandarle al sacrificio a ella? No, de ninguna manera. O sea, creo que esas pequeñeces políticas son pan para hoy y hambre para mañana y ni siquiera es algo bueno para el sector. Michelle Bachelet es de los liderazgos más importantes de nuestro país, del progresismo y de la izquierda y por lo tanto para nosotros tiene que ver más con cómo vamos confluyendo entre distintas experiencias, pero creo que esa mirada mezquina sobre los intereses de otros son más que nada especulaciones que lo que quieren es desordenar el debate y separar a quienes tenemos que estar en la misma, pensar para adelante y pensar en las necesidades de Chile. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, muchísimas gracias. Me avisa si es que le dicen que sí. Te aviso. Le voy a avisar por ahí. Ya. Muchas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, una jornada que estuvo bien ocupada además. Así que gracias por haber llegado hasta nuestros estudios. Gracias a usted. 20:52 para que sepan que es en vivo. Así que muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a hablar, pero por otro tema, del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien anunció en su cuenta de X, tiendo a decir Twitter, pero X, una querella interpuesta por el municipio en contra de Joaquín Lavín León, el diputado, por fraude al fisco y tráfico de influencias. Las reacciones y posibles implicancias las revisamos con Pablo Figueroa. Efectivamente se me pregunta quién es Tomás Bodanovich. Tomás Bodanovich es quien persigue a Katy Barriga. Antes no lo conocía nadie y estos 4 años, cuando va a programas de televisión, lo que hace es hablar no de su gestión, sino que hablar de Katy Barriga. Parte de la explicación que intentó dar el diputado Joaquín Lavín León tras la querella presentada por la Municipalidad de Maipú en su contra por tráfico de influencias y fraude al fisco. Nosotros, después de todo este año de investigación y de leer un poco cómo funcionan las carpetas investigativas, vemos que los testigos dicen muchas cosas que evidentemente no son ciertas. ¿Propaganda? ¿Para qué fue? No, todos los trabajos que hicieron en la imprenta fueron para hacer cuentas públicas, para hacer, no sé, material gráfico, ¿cierto?, del trabajo parlamentario. ¿Y eso usted lo pagó con plata de la Cámara? Como te digo, es una provisión por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación de algún gasto y algo que se está revisando. La imprenta de la que se habla, Lavín León, es MMG Sociedad Anónima, cuyo dueño asegura en la querella que durante años realizó la impresión de material gráfico para las campañas del diputado. Una labor que terminó siendo pagada en parte con 10 facturas rendidas al Congreso con las asignaciones que se disponen para que los parlamentarios ejerzan su labor legislativa, todo bajo la coordinación de Armando Domínguez, ex asesor de Lavín y también apuntado en la querella interpuesta por la Municipalidad de Maipú. Desconozco el contenido de esa querella, no tengo conocimiento sobre el particular, pero conforme a nuestra ley, si esa querella se interpone, un tribunal tiene que pronunciarse ese caso de admisibilidad, que es básicamente un pronunciamiento formal más que de mérito, y luego un fiscal tendrá que dirigir la investigación si esos antecedentes son remitidos a la Fiscalía. Denuncia donde el nombre de Arnaldo Domínguez también aparece como coordinador del mecanismo que llevó a Lavín a entregar boletas falsas por tareas como realizar sus compras del supermercado o la feria, rotulándolos como trabajo de labores administrativas. A ver, son de los delitos más graves que podría cometer un funcionario público, porque en los 3 casos, evidentemente, existe una grave desviación de las funciones públicas. Mira, que es de las penas más graves, que son aquellas que no permiten, por ejemplo, un cumplimiento en libertad. O sea, en este caso, si con respecto a cualquier persona que se vea enfrentada a imputaciones tan graves como estas, la medida cautelar proporcional a la gravedad de los delitos sería la prisión preventiva, por ejemplo. En consecuencia, esa es la gravedad. Querella que también apunta el rol ejercido por el diputado mientras su esposa fue alcaldesa de Maipú. Ahí se señala que Lavín habría ubicado a funcionarios de su confianza, designado labores y accedido a información confidencial, llegando incluso a recomendar el despido de hasta 496 trabajadores de la municipalidad. Y esperamos que él pueda demostrar su inocencia. Lo que sí nos parece bien raro y curioso que justamente el día de ayer, cuando se allana la casa de la presidenta de la Cámara, hoy día, al día siguiente, el Frente Amplio presenta una querella, que puede haber presentado hace mucho tiempo después. Uno puede pensar un poquito de teoría de empate o desviar la atención. Nadie está sobre la ley,
y aquí el caiga quien caiga tiene que ser real. Está en su legítimo derecho la municipalidad y el alcalde de presentar esta querella y es lo correcto. Las instituciones tienen que funcionar. ¿Y esa querella la hace a título personal o la hace con plata de todos los maipucinos? Porque a esta altura él ya ha gastado cerca de 400 millones de pesos pagando abogados privados, ¿cierto?, para querellarse contra Katy Barriga o para querellarse en este caso contra mí. Ya no son 1 o 2 querellas, sino que son 2, 3, 4 o 5 ya a esta altura. Y evidentemente una estrategia que a él le trae muchos réditos políticos. Declaraciones ante un futuro próximo donde el desafuero podría ser requerido y ante los delitos imputados el diputado podría incluso, una vez formalizado, quedar en prisión preventiva. Mismo caso de su esposa Katy Barriga. Bueno, fíjense que el cobre se disparó hoy luego de que el presidente de Estados Unidos volviera a nombrarlo como objetivo de más aranceles. Si los insumos que van a ese país son más caros, también lo serían los productos que allí se fabrican y que eventualmente puedan llegar a Chile como autos y artículos electrónicos. Fernanda Moya tiene las últimas novedades de esta temida guerra comercial. Y también ha impuesto un arancel del 25% al aluminio, cobre, madera y acero proveniente del extranjero. Este anuncio, aún sin hacerse efectivo, hizo que se dispare el cobre más de 5% en la Bolsa de Metales de Londres, lo que a su vez provocó que el dólar cayera bajo 940 pesos. Hemos visto que lo intempestiva que pueden ser las decisiones en el país del norte durante este mandato. Guerra arancelaria que está en pleno desarrollo. Las expectativas de inflación han aumentado, la confianza de los inversionistas se ha reducido y los mercados muestran señales de desaceleración. La bolsa incluso retrocedió a niveles previos a la victoria de Trump. Ante este escenario, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, adelantó que el presidente podría anunciar un acuerdo con México y Canadá para suavizar los aranceles impuestos a ambos países. Es un problema que va a afectar al mundo entero. La verdad es que estas iniciativas no favorecen a nadie. Lo que está claro es que ahora mismo los productos mexicanos, canadienses y chinos están entrando más caros a Estados Unidos. Autos, celulares, computadores y electrodomésticos, todos estos productos se fabrican con insumos chinos y se ensamblan en Estados Unidos. Ahora, con los nuevos aranceles, su costo de producción aumentará y eso podría reflejarse en su precio final, incluso en Chile. Ese mayor arancel que Estados Unidos estaría aplicando en la importación de estas partes o de estos productos al momento de ingresar al mercado de Estados Unidos y luego eventualmente ser reexportado a terceros mercados, como sería, por ejemplo, en el caso de Chile, eso evidentemente podría tener un impacto en el precio de esos productos. Pero los productos que se verían más afectados son los vehículos, especialmente los cuya fabricación dependa de China. Al menos hay una buena noticia. La decisión estadounidense de retrasar un mes los aranceles a los automóviles de México y Canadá, específicamente para los concesionarios del grupo Stellantis, Ford y General Motors. Noticia que impulsó las acciones en Estados Unidos. En su gran mayoría los productos automotrices que llegan hoy vienen de China, en un 39% de hecho al cerrar el año 2024. Estados Unidos representó un 3,5%. De ese 3,5% algunos componentes, algunas partes o piezas podrían tener la aplicación de estos aranceles y si son reembarcados a nuestro país, por supuesto que ese mayor precio podría repercutir en los precios que veamos en Chile también. Otra decisión arancelaria que impactará a nuestro país tiene que ver con las frutas y verduras exportadas desde Chile. Desde el miércoles 2 de abril, Estados Unidos tendrá aranceles a los productos agrícolas que sean importados desde el extranjero. Al ser nuestro segundo destino de exportaciones, las autoridades analizan los efectos de esta medida. Mandaté al ministro de Agricultura, a Esteban Valenzuela, que forme desde ya un equipo con Cancillería, esto lo conversamos anteayer, para evaluar los posibles escenarios respecto a la exportación de fruta y alimentos que tenemos a Estados Unidos. Es muy relevante la diversificación comercial, efectivamente utilizar esa ventaja y plataforma que es tener la red de acuerdos comerciales más importante del mundo y también pensar muy fuertemente en una estrategia público-privada de relacionamiento con las autoridades norteamericanas. Canadá, México y China anunciaron represalias comerciales contra Estados Unidos, una guerra en que los expertos concuerdan será un lastre para la actividad mundial.
Cuando continúan las dudas por la sostenibilidad de la billetera pública, el Consejo Fiscal Autónomo expuso su informe por el incumplimiento de las metas 2024 y detalló las medidas de mitigación para este año, donde recomiendan un ajuste de gasto que es casi el triple de lo que propone el gobierno, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Preocupación por el incumplimiento de las metas fiscales de 2024 es el mensaje principal del informe que el Consejo Fiscal Autónomo presentó en la Comisión de Hacienda del Senado. Y es que el año pasado terminó con un déficit estructural de 3,2% del PIB, mayor que la meta de Hacienda de 1,9%. El CFA considera que esto es un desvío extraordinario para un año sin crisis, ya que supera los promedios históricos de desviaciones del periodo 2001-2023 en años sin crisis ni eventos extraordinarios. En la historia, igual, lo habitual es que han habido desvíos. Han habido desvíos en promedio de 0,7 puntos del PIB en los años sin crisis. Pero en esta ocasión el desvío fue 1,3 puntos del PIB. El desvío envía una señal desfavorable sobre el compromiso y o la capacidad del gobierno para cumplir con las metas fiscales y puede erosionar la credibilidad en la regla fiscal. Para equilibrar las cuentas, el CFA propone un ajuste del gasto en $1.500 millones adicionales a lo ya comprometido por Hacienda, que es 635 millones. Según el organismo, solo así se cumplirá la meta fiscal. No tiene atribuciones para sugerir dónde, pero dijo que no sean solamente en inversión en capital, debe ser porque eso afecta al crecimiento, y lo segundo que tiene que ser recortes que generen cierta eficiencia para adelante. Otros integrantes de la comisión fueron más críticos al respecto. Las desviaciones previas, todas nacen de una situación que se produjo, digamos, sea el estallido, sea el COVID, sea la situación internacional. Lo que están diciendo ahora es que no pareciera que en 2024 particularmente haya habido una situación de emergencia que haya generado una diferencia del nivel que la tuvimos. La pregunta de fondo es por qué no se fue más drástico, siendo que todas las señales del ecosistema mostraban que los ingresos probablemente estaban mal proyectados. Que va a estar el compromiso del Ministerio de Hacienda para hacer ese ajuste de $1.554 millones para el 2025, perdón. Ha sido recurrente que Hacienda deba responder a las críticas por las proyecciones fiscales de la Dirección de Presupuestos. En este sentido, el ministro reiteró que el incumplimiento de 2024 se debió a menores ingresos producto de la caída en el precio del litio y menor recaudación a la esperada en la operación renta. Coincidimos en que hay una diferencia importante que no se debe minimizar, que no es producto de una emergencia. Nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes que se requieran una vez que la magnitud de las brechas estén más actualizadas en el informe de finanzas públicas del primer trimestre. De hecho, el martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el ministro ya daba luces sobre aquellos puntos que deberían ser foco del recorte de gasto. El foco debería estar en programas que por alguna razón no se van a ejecutar o se demoraron. Sin embargo, hay especialistas que advierten que el foco debería estar no solo en los programas, sino que en el gasto corriente del Estado. En el mes de enero, el gasto público creció cerca de un 11%, el gasto corriente creció un 7%, el gasto en personal, para tenerlo a la vista, creció en un 15% y se debe cambiar la aproximación que tenemos a los ajustes fiscales desde la lógica de la austeridad a la lógica de la eficiencia. Y en ese sentido, los gastos corrientes del sector público nos dan un gran espacio para revisar en cuanto a eficiencia. De todas formas, habrá que esperar al próximo informe de finanzas públicas, donde se conocerá con certeza el cierre del año fiscal 2024 y con eso la actualización del recorte de gasto para 2025, documento cuya publicación estaba prevista para finales de abril, pero que la DIPRES adelantará unas semanas por la preocupación por la billetera pública. Estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar las noticias del mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir con Donald Trump, con el último anuncio que hizo de aplazar nuevamente estos aranceles a México y a Canadá, pero solamente respecto de la industria automotora. Ahora, de todas maneras, es un anuncio que, si bien puede ser una buena noticia, también es algo caótico y confuso respecto de estas medidas arancelarias que está imponiendo Donald Trump. Recordemos que ayer comenzaron estos aranceles del 25% a Canadá, a México y de un 10% extra a China a raíz del castigo que quiere implantar Donald Trump por la supuesta entrada de droga, fentanilo, y también por la migración ilegal desde ambos países, por lo menos México y Canadá. Según lo que explicó la vocera de la Casa Blanca,
hubo 3 empresas de autos que llamaron a Donald Trump que forman parte de este tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Y a raíz de este llamado, entonces Donald Trump decide aplazar por un mes los aranceles a estas empresas. Sin embargo, de todas maneras, asegura que el 2 de abril van a comenzar a regir los aranceles recíprocos. Entonces, no queda claro qué pueden hacer en un mes estas empresas, porque según lo que dice Donald Trump, lo que deberían hacer es trasladar su producción, sus plantas productoras a Estados Unidos y de esa forma no pagar aranceles, algo que es muy difícil que puedan lograr tan solo en un mes. Escuchemos lo que dijo la vocera de la Casa Blanca. Hablamos con los 3 grandes concesionarios de automóviles. Vamos a dar una exención de un mes a todos los automóviles que entren a través del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Los aranceles recíprocos seguirán vigentes el 2 de abril, pero a pedido de las empresas asociadas con este tratado, el presidente les está dando una exención de un mes para que no estén en desventaja económica. La presidenta de México ha tenido una actitud más bien tranquila, dijo que hay que ser serena, que van a seguir dialogando. Sin embargo, ya después de la entrada en vigencia de estos aranceles ayer, aseguró que el domingo entonces ellos van a anunciar la respuesta que va a ser en términos arancelarios y no arancelarios. Eso lo va a hacer el domingo y aseguró hoy que si se siguen manteniendo estos aranceles, México va a buscar otros socios comerciales. Escuchemos lo que dijo la presidenta de México. Se va a buscar, si es necesario, otros socios comerciales. Todo para proteger a México y a los mexicanos, en el marco de nuestra soberanía y de la dignidad. Es un momento muy definitivo para México. Dependiendo de lo que pase, pues estos días, hasta el domingo. No va a haber sumisión. No va a haber sumisión, que son palabras que ya van más allá de la actitud que había mantenido Claudia Sheinbaum. El otro caso es Canadá, que allí es muy distinta la situación porque el primer ministro de Canadá ayer dijo que era una tontería hacer estos aranceles que van a sufrir los canadienses y los estadounidenses y que esto sería una estrategia de Donald Trump para debilitar a Canadá y finalmente anexarlo a Estados Unidos. Donald Trump trata a Justin Trudeau como el gobernador Justin Trudeau de Canadá. Como si fuera en el fondo un estado especial asociado más a Estados Unidos. Y eso hoy, es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Y hoy sostuvieron una llamada telefónica ambos mandatarios, sin embargo, no tuvo buenos resultados. Si nos enteramos, a raíz del mismo Donald Trump, quien hizo una publicación a través de su red social Truth Social, quien aseguró entonces: Justin Trudeau me llamó para preguntarme qué se podía hacer con los aranceles. Le dije que muchas personas habían muerto a causa del fentanilo y nada me había convencido de que se hubiera detenido. Dijo Justin Trudeau que había mejorado. La llamada terminó de una manera algo amistosa. No pudo decirme cuándo se celebrarán elecciones en Canadá. Me di cuenta de que está tratando de usar este problema para mantenerse en el poder. Buena suerte, Justin. Así terminó esta declaración de Donald Trump frente al primer ministro Justin Trudeau. Hasta ahora el primer ministro no ha hablado respecto a este tema, pero ya están en vigor los aranceles en respuesta de Canadá a Estados Unidos. Ahora, si están en proceso eleccionario, sí. No adelantó las elecciones. Hay que ver cuándo se producen. Ya se comprometió a hacerlo. A que no va a intentar postular él. Tampoco tiene el apoyo de su partido para postular. Y obviamente que sí le va a dar popularidad a este tema, si eso es evidente. Pero el que comienza con esto es Trump. Exacto, no tal cual. Ahora, vamos a seguir hablando de Trump porque ayer fue el primer discurso ante el Congreso. Exacto. Y hay mucho de hablar en este. 1 hora 40 duró este discurso, el más largo de los últimos 60 años. Hubo protestas de los demócratas, los republicanos la aplaudieron de pie en más de alguna ocasión. Un parlamentario fue expulsado de la sala. Las parlamentarias demócratas fueron vestidas de rosado en protesta, también llevaron carteles de esto es falso. Y así transcurrió este discurso que fue más bien
un acto de campaña, hay que decirlo, porque no realizó ningún anuncio, ningún proyecto del tipo parlamentario, y más bien fue un recuento de lo que ha hecho en este primer mes. ¿De qué se trató? Lo vemos en el informe de Darío Riffer. And to my fellow citizens, America is back. Como si fuera un estadio de fútbol. Así recibieron los congresistas republicanos el primer discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se convirtió en el más largo de los últimos 60 años. Protestas tanto afuera del Capitolio como al interior marcaron la instancia, cuyo principal reclamo fue el trato del mandatario a Ucrania. Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. Otro tema clave fueron los aranceles que Estados Unidos impuso a sus vecinos, México y Canadá. Trump defendió estas tarifas y las que comenzarán a regir a partir del mes de abril. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Por su parte, el magnate sudafricano Elon Musk recibió la ovación del mundo republicano por su rol en DOGE, el departamento de eficiencia gubernamental donde se están haciendo buena parte de los recortes a nivel federal en la administración Trump. To further combat inflation, we will not only be reducing the cost of energy, but we'll be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Trump también tuvo palabras para Groenlandia. Si bien afirmó que apoyará la decisión que ellos tomen, su insinuación de que lograrán hacerse con el territorio desató risas en el hemiciclo. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant-at-Arms to restore order to the joint session. La principal polémica fue la expulsión de Al Green, congresista demócrata que interrumpió el discurso del mandatario para increparlo. La efusividad republicana contrastó con el silencio de los representantes demócratas, que contaron con algunos miembros vestidos de rosa y con carteles en señal de protesta. Nuestra principal protesta fue básicamente que no le íbamos a dar ninguna ovación, porque es un hombre que no merece nuestro respeto, porque está dañando y faltando al respeto al pueblo estadounidense. El presidente podría hacer algunas cosas realmente decentes y buenas, pero una de las cosas que no está haciendo, y tal vez las encuestas sugieran lo contrario, es no intentar bajar el volumen de la discordia que se está extendiendo por todo el país. La instancia, aunque no contó con grandes anuncios por parte de Trump, probó ser una muestra de fuerza parlamentaria para el mandatario. El Partido Republicano cuenta hoy con la mayoría en ambas cámaras, por lo que el Congreso será una de las principales herramientas de su administración. Mónica, vamos a terminar en Argentina porque hubo un apagón en Buenos Aires, muy parecido al que ocurrió la semana pasada acá en Santiago. 2 millones de personas afectadas por este apagón que ocurrió cerca de las 2 de la tarde en Buenos Aires. Se vio interrumpido el sistema de transporte, el subte, también semáforos apagados, y hasta ahora no se conocen las fallas, o sea, el origen de esta falla. 2 líneas de alta tensión tuvieron daños. Se cree que incluso podría haber sido algún tipo de ataque, porque dicen que todo estaba de manera normal, que no hubo ningún tipo de afectación externa, así que están averiguando qué está pasando, pero sí complicó el transcurso de la ciudad de Buenos Aires específicamente, y de hecho 51 personas quedaron atrapadas en ascensores a raíz de este masivo apagón en la ciudad. Ya pues. Terminamos entonces cuando son las 21:15 y uno sigue viendo si es que hay más declaraciones. Por ahora no hay nuevas de Trump, pero
Pero tú empiezas a hablar en comentarios y yo busco a ver si hace algún otro anuncio de aranceles o algo así. En Chile hay varios preocupados, está trabajándose este tema como lo mostramos antes en el noticiero, porque está el tema del cobre, está el tema arancelario agrícola, entonces tema relevante. Lo último que habló fue de Hamas, que los amenazó de que tenían que entregar a los rehenes. Ya, pues muchas gracias, como siempre completísimo informe, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Estás viendo CNN Prime y después de CNN Prime la entrevista con Analía Uriarte. Termina CNN Prime, pero atención, viene el tiempo con Semir Mardones y luego la entrevista exclusiva a Analía Uriarte ya está en momentos entera. De hecho, ya está en nuestro sitio web también, así es que ahí también la pueden apreciar toda completa con muchísimas noticias respecto de Carolina Toá, el PPD, el PS, la expresidenta Bachelet, el tema Monsalve, Evelyn Matei. De verdad, véanla y está en nuestro sitio web también completa. Así es que después de eso viene, por supuesto, también Conexión Global Prime con Estados Unidos, la guerra arancelaria, en fin, las peleas con Zelensky y más, y luego Última Mirada, así que quedan para seguirse informando en CNN Chile. Miércoles 5 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.